Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muy buenos días para todas y para todos. Un saludo muy especial a quienes participan en este 20º Congreso Nacional y quinto Congreso Internacional del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses. Igualmente mi agradecimiento al señor director, el doctor Jorge Jiménez, e igualmente al doctor Carlos Murillo, por haberme cursado esta amable invitación. En la mañana de hoy vamos a examinar un tema que no es tan conocido como el de las medidas cautelares restaurativas y su relación con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Las preguntas orientadoras de esta conferencia serán las siguientes. Si pueden existir medidas cautelares sin que exista un proceso. Esto le puede sonar bastante raro a los abogados, ¿no? Porque las medidas cautelares del derecho romano han sido consideradas como algo accesorio, como algo que sigue la suerte de lo principal y por lo tanto sencillamente como algo menos importante. Entonces, la pregunta es si pueden existir esas medidas sin que exista un proceso en curso. Lo otro, si pueden existir medidas cautelares sin víctimas acreditadas. Ustedes saben que la jurisdicción actualmente tiene 11 macrocasos y el tema es si para que se decreten las medidas cautelares de protección de lugares donde se presume que existen cuerpos de personas dadas por desaparecidas, las víctimas deben estar acreditadas en un macrocaso. La tercera pregunta es si se pueden decretar medidas cautelares que protejan colectivos, no solamente personas individuales, y si se pueden amparar lugares precisamente donde se presume la existencia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, que creo que es lo que más interesa en este Congreso. Lo primero es que las medidas cautelares de la jurisdicción pues tienen un marco normativo diferente al de las otras medidas cautelares. Si ustedes han tenido algún contacto con ese tema de las medidas cautelares, pues seguramente les dirán que están reguladas en el Código General del Proceso, que algunas están en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, que están en las leyes, ¿cierto? O en el Código Penal. Esas son las medidas cautelares tradicionales de la justicia ordinaria. Pero lo cierto es que nuestras medidas cautelares tienen un marco normativo muy distinto, arrancando por el acuerdo de paz. Entonces, ninguna medida cautelar en Colombia tiene fundamento en un acuerdo de paz, ni tampoco en un acto legislativo, que es el acto legislativo 01 de 2017, mediante el cual se creó el sistema integral. La ley 1922, que son nuestras normas de procedimiento, la ley 1957, que es la ley estatutaria de la JEP, y los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. Entonces, estas medidas cautelares de por sí son diferentes a las tradicionales de la justicia ordinaria porque parten de un marco normativo completamente distinto. Ahora, una gran discusión precisamente sobre las medidas cautelares es cuál es su naturaleza jurídica, ¿cierto? Como yo les venía contando, en el derecho tradicional, pues la medida cautelar está vinculada necesariamente a un proceso. O sea, no puede existir una medida cautelar sin proceso. Eso es lo que diría, digamos, la ortodoxia más clásica del derecho procesal. Sin embargo, en la JEP, pues eso sí puede pasar. Y puede pasar no porque se nos ocurra, sino porque nuestro marco normativo es distinto, precisamente. ¿Cuál es el proceso o cuáles son los procesos de la JEP, precisamente? ¿Cierto? Alguien diría, pues son los macrocasos. Sí, efectivamente. Pero recuerden ustedes que también la JEP maneja, además de los macrocasos, todos los mecanismos de beneficios por parte de la sala de definición. Igualmente tramitan amnistías,
tramitamos acciones de revisión, tramitamos tutelas. Es decir, nosotros manejamos múltiples procesos. Cuando redactamos las normas de procedimiento de la JEP, la Ley 1922, que fue un proyecto de la jurisdicción, pues hicimos la tarea de averiguar cuántos procesos tenía la JEP, cuántos trámites. Y la conclusión, unos 20. Y eso es un poco extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque la sección de revisión maneja 14 tipos de procesos, más el proceso dialógico, más el proceso adversarial, más los procesos especiales de cada una de las salas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál proceso? ¿Cierto? Ahora, las medidas cautelares de la JEP, muchas están vinculadas a procesos. Yo no digo que no, claro. Por ejemplo, una persona que está compareciendo ante la jurisdicción y que dice, mire, yo tengo un problema de seguridad, quiero que me hagan un estudio, me coloquen una escolta y una camioneta y etcétera, etcétera, pues eso está vinculado a un proceso, ¿cierto? Y eso es lo que la gente entiende. Dice, mire, pues ahí hay un proceso. Pero lo cierto es que cuando hay un proceso de paz, hay unos bienes jurídicamente que hay que proteger. Me explico. Hay que proteger la información. Hay que proteger los sitios donde se presume que existen cuerpos de desaparecidos. Hay que proteger la memoria histórica. Hay que proteger colectivos. Por ejemplo, el caso de los desmovilizados de las FARC. O sea, digamos que la protección de esos desmovilizados no es darles a cada uno una camioneta, como algún periodista por ahí dijo algún día. No. O sea, son mecanismos de protección colectivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque protegiendo a esas personas se protege el proceso de paz y se protege la verdad de las víctimas. Entonces, son medidas tutelares que su objetivo es la protección de los derechos de las víctimas, entre ellos el derecho a la verdad. Y obviamente, en el tema de desaparición forzada, pues la recuperación y entrega de los cuerpos. Y lo más importante es que son medidas restaurativas. Y eso es otra diferencia importante con la justicia ordinaria, ¿no? Digamos, la justicia ordinaria no tiene esa vocación restaurativa. Y es que las medidas cautelares, además de garantizar que un proceso o que el resultado que es la sentencia se pueda cumplir, que es el objetivo de una medida cautelar clásica, pues también es un escenario restaurativo, es un escenario de diálogo con las víctimas, es un escenario donde las víctimas son escuchadas, donde se pretende por lo menos que las autoridades den respuestas a las demandas de búsqueda y de identificación de los cuerpos de los desaparecidos. Ahora, ¿hacia qué están dirigidas las medidas cautelares de la JEP? Pues a evitar daños, claro, esa es la finalidad de cualquier medida cautelar, evitar daños irreparables. Lo que yo les contaba del tema de los desmovilizados de las FARC. Gracias a todo el trabajo que hizo la jurisdicción y de toda la cantidad de audiencias que realizamos, es que luego la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucional para proteger a ese colectivo, ¿cierto? O sea, pero el trabajo fue primero de la JEP. Lo que hizo la Corte fue retomar todo lo que la JEP había hecho. Lo segundo, proteger la información. Entonces, uno de los grandes riesgos que existen en un posconflicto, o un posacuerdo de paz por lo menos, es que la información se destruya, se altere, se oculte. Entonces hay que proteger información y hemos decretado medidas. Por ejemplo, la medida de protección sobre los archivos de la antigua DASA, ¿cierto? Pues obviamente hay mucha información allí, muy desorganizado además, pero que hay que amparar, que hay que proteger frente a riesgos de destrucción. Garantizar la efectividad de las decisiones es otra finalidad clásica de una medida cautelar. En eso sí estamos de acuerdo todos, pero las víctimas tienen derecho al restablecimiento de sus derechos. Esa es una novedad, esa no es una finalidad normal o corriente de una medida cautelar. Y el tema de la desaparición forzada que les voy a comentar. Son unas medidas cautelares novedosas porque si bien comparten la esencia de la justicia ordinaria, presentan varios puntos diferentes. Como ustedes ven allí, nuestras audiencias, la última, de las cuales les hablaré posteriormente, la del Canal del Dique, y la incidencia que tiene con el trabajo de medicina legal. Pero esta es una audiencia en el Magdalena Medio, que ustedes ven allí, fíjense toda la participación activa de las víctimas. Tienen un carácter restaurativo.
son un escenario de articulación entre entidades del Estado. ¿Por qué? Porque en esas audiencias participan la unidad de búsqueda, la fiscalía, ha participado medicina legal, han participado las alcaldías, Ministerio del Interior, gobernaciones. Son un espacio de participación activo de las víctimas. Entonces, allí las víctimas tienen la posibilidad de preguntar a las autoridades qué están haciendo. De cierta manera, son audiencias de rendición de cuentas, si lo quieren ver de esa manera. Configuran un instrumento procesal al servicio de los propósitos del acuerdo de paz. ¿Cuál es el fin restaurativo? Se dice que las víctimas están en el centro del acuerdo, ¿sí? Y eso pareciera ya una frase un poco de cajón, ¿no? Y eso hay que materializarlo. ¿Y qué significa esto? Significa que la preparación de la audiencia de la medida cautelar se hace de las manos de las víctimas. Nosotros no preparamos la audiencia por nuestra cuenta. Siempre hay una concertación con los colectivos de víctimas. La misma escenificación de la audiencia, ¿no? Donde colocan las fotos, por ejemplo, de sus familiares. Hay muchas audiencias de estas donde el arte, por ejemplo, juega un papel importante. La música juega un papel importante. Y eso es completamente novedoso. Eso no se ve en la justicia ordinaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria es más tradicional, donde simplemente el juez es una persona pues que se considera que tiene superpoderes, o no sé qué es lo que se consideran algunos, y que de cierta manera están por encima de los ciudadanos. Y nosotros lo vemos de otra manera. Digo, mire, estas audiencias son para las víctimas, no son para nosotros. Entonces, claro que es un escenario judicial, claro que se dan órdenes, claro que se mantiene, digamos, el rigor, pero eso no implica que, por ser restaurativo, como lo estoy explicando, las víctimas quieran expresarlo a través de, por ejemplo, una canción, a través de un baile, a través de la poesía, a través de actos culturales, dentro, digamos, lo simbólico, dentro de la audiencia, porque es una audiencia y se tiene que preservar el carácter judicial, obviamente, ¿no? Pero dentro de la audiencia, lo simbólico juega un papel importante. Y entonces, ¿cuáles son los principios de estas medidas? Lo primero es la acción restauradora que venía hablando, la presencia territorial. La idea es que las audiencias se hagan en el territorio. Por eso es que estuvimos en el Canal del Dique, por eso estuvimos en La Escombrera, por eso fuimos a Dabeiba, por eso fuimos a Buenaventura, por eso fuimos a Samaná, ¿cierto? La participación activa de las víctimas, la acción sin daño a lo largo de toda la intervención, la prevención de nuevas afectaciones y el reconocimiento de la interlocución y de los interlocutores, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, son escenarios de dignificación. ¿Qué tipos de medidas cautelares adopta la JEP? Entonces, medidas cautelares de protección de lugares, de las cuales voy a hablar un poco más adelante, donde se presume la existencia de personas dadas por desaparecidas, medidas cautelares personales, las que les decía pues del estudio de riesgo y la camioneta y el cuento. Medidas de protección colectiva. Claro, usted me va a decir, ¿cómo vamos a proteger a todos los desmovilizados? Es un gran reto, pero es que hay medidas generales. Claro. O sea, no son las medidas individuales de protección, sino son medidas, por ejemplo, que tienen que ver con el diseño de una verdadera de la Unidad Nacional de Protección, que se ha aumentado precisamente por la acción de la JEP. La interacción que tiene que haber entre la Fiscalía, por ejemplo, y los sistemas de protección del Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para que esas solicitudes de protección sean tramitadas de manera mucho más ágil, ¿cierto? La protección de la memoria. Toda la discusión de medidas cautelares sobre el guión Voces para proteger a Colombia, Voces para salvar a Colombia, perdón. Toda esa discusión de la memoria colectiva y de cómo podría verse afectada, pues también se dio en el marco de la jurisdicción. Eso puede sonar un poco extraño, ¿no? O sea, cómo una medida cautelar va a proteger el relato de las víctimas, por ejemplo, ¿cierto? Porque es que las medidas cautelares tradicionales fueron pensadas para proteger personas o cosas.
pero no algo tan inmaterial como la memoria. Pero sin embargo hay forma de hacerlo y es lo que venimos realizando. Y la protección de archivos de graves violaciones a los derechos humanos, que como les digo, tiene que ver con los bancos de datos y la información sobre el conflicto. Ahora, ya en el tema de desaparición forzada, pues hasta el momento hemos decretado medidas cautelares en los siguientes sitios. En la Universidad de Antioquia, el Laboratorio de Osteología, precisamente, la Comuna 13, Cementerio Universal, La Escombrera, San Onofre, Magdalena Medio Caldense, el Resguardo San Lorenzo, otras en Santander, en Dabeiba, en Neiva, en Yopal, en Villavicencio, Carmen de Bolívar, en el Estero de Buenaventura, Paz de Ariporo, Fusagasugá, Canal del Dique, Río Sucio y Cúcuta. Ahora, algunas de estas ya se han levantado. ¿Por qué? Porque la medida cautelar cumplió su objetivo. Entonces, hablando de protección de lugares, la protección del lugar no solamente es el cuidado del espacio, ¿sí? Sino es el cuidado de unos sitios de interés forense, por una parte, pero también de memoria histórica. Es decir, cuando nosotros decretamos medidas cautelares sobre la finca El Palmar, ¿cierto? Al lado de San Onofre, el tema no es la protección física de la finca, como lo vería un civilista, ¿cierto? Una persona, digamos, del derecho privado, sino que lo que estamos es intentando proteger, por un lado, un escenario forense, ¿cierto? La cantidad de, digamos, de crímenes que se cometieron allí, pero también proteger un lugar de memoria. Y por eso se ordenó la construcción de un monumento que ha tenido dificultades porque esa finca estaba en extinción de dominio y luego se la devolvieron a sus propietarios. Entonces allí hay una cantidad de temas de herencias y demás que ha dificultado pues la construcción del monumento, pero pues seguimos trabajando en ese tema. Pero es eso, es dignificar lugares. O sea, el tema no solamente es protegerlos físicamente, como colocar pues una cinta de protección, digámoslo de manera un poco coloquial, sino es proteger lugares de memoria histórica, ¿cierto? Y proteger las prácticas sociales como tal. ¿Qué órdenes se han impartido? Para que ustedes vean eso en concreto cómo funciona. Por ejemplo, prohibir temporalmente la realización de exhumaciones, traslados de cuerpos e inhumaciones en partes de cementerios municipales. Realizar encerramientos de sitios y bóvedas, cementerio San Onofre, el caso de Cúcuta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que estos lugares, pues muchas veces están completamente descuidados. Ustedes ven allí en la diapositiva cómo estaba, por ejemplo, el cementerio de Rincón del Mar y luego la medida cautelar, por lo menos hizo un encerramiento, ¿cierto? Pero antes, pues sencillamente quedaba al lado de la carretera y cualquiera podía entrar allí y saquear un cuerpo, ¿cierto? Pues ya no, y ya hay un celador y demás. Cuando nosotros iniciamos la medida cautelar en San Onofre, pues habían partes de cuerpos humanos en el cementerio exhibidas. O sea, usted iba caminando y se encontraba pues una estructura ósea, o sea, por decirlo claramente. Pues es algo impresentable, ¿no? Pero además de eso, eh, la idea era que se administrara correctamente el cementerio. Detener los traslados administrativos, por ejemplo. Esos traslados administrativos han tenido dificultades. El caso más claro es Hidroituango, pues que ustedes conocen que se hizo de manera bastante atropellada y por el afán de la represa, pues se inundó una cantidad de sitios de interés forense. Cerrar temporalmente laboratorios, Hidroituango, ahí volvemos a lo mismo. Prohibir temporalmente la expedición de licencias de construcción. Ahí hay otro tema, y es el tema de los planes de ordenamiento territorial, donde las alcaldías no han tenido en cuenta que hay sitios de interés forense donde pueden haber desaparecidos y sencillamente van autorizando construcciones. Lo mismo que pasó en el Copey y ha pasado en otros municipios de Colombia. También nuestra acción va de la mano de ayudarle a la unidad de búsqueda. O sea, nosotros entendemos que la unidad de búsqueda es humanitaria, nosotros somos judiciales, pero fíjese que todas esas órdenes no las puede dar la unidad de búsqueda. Entonces es una labor complementaria. O sea, nuestra labor no es buscar a los desaparecidos, yo entiendo eso, pero nuestra labor es proteger los lugares para que la búsqueda pues sea efectiva, ¿cierto? Una cantidad de órdenes como la que les estoy contando a ustedes no las puede dar una autoridad extrajudicial, las tiene que dar un juez.
Entonces no es que nosotros estemos asumiendo las labores de la unidad de búsqueda, ¿no? La unidad de búsqueda tiene su mandato. Nosotros lo que hacemos es facilitar, por ejemplo, deteniendo planes de ordenamiento territorial, deteniendo exhumaciones. ¿Para qué? Pues para que la unidad cuando vaya, pues no sea demasiado tarde. Construir lugares de memoria histórica, como lo que les venía contando, de la finca El Palmar, ampliar un programa integral de reparación colectiva, también en el tema de San Onofre, ordenar la administración y actualización de la información de los cementerios. ¿Mm? Entonces, hay muchas cosas que los jueces podemos hacer sin que necesariamente sea realizar la búsqueda. Digamos que un caso que fue distinto fue el de Dabeiba. ¿Por qué? Porque es que esa búsqueda sí fue judicial. O sea, digamos, las órdenes que impartimos fueron en el marco del caso 013, ¿cierto? Para contrastar la información de un compareciente. Pero las demás, pues, como les digo, no necesariamente están vinculadas a un proceso abierto. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son los retos que tiene todo esto? Entonces, las medidas cautelares de protección de lugares donde se presume la existencia de desaparecidos tienen muchos retos. Por ejemplo, delimitar los sitios de interés forense, ¿cierto? La gran mayoría de estas medidas han sido por solicitud de las víctimas. Entonces, no es que actuemos de oficio, creo que muy pocas las hemos decretado de oficio, sino son las víctimas las que, digamos, nos piden que decretemos la medida. Ahora, que si eso se cruza con los planes de búsqueda de la unidad, puede que se cruce, pero de todos modos nosotros como jueces no podemos omitir un trámite. O sea, si nosotros las víctimas nos piden y existen las condiciones para decretarlo, porque para poder decretar una medida, pues tiene que darse la urgencia, tienen que darse requisitos procesales, ¿cierto? Hay que tener legitimación activa, pero si todo eso se da, pues no podemos negarla. Ahora, la idea es obviamente trabajar de manera coordinada con la unidad, pero nuestras competencias nosotros las ejercemos, pues porque es nuestro mandato constitucional. Lo otro, los riesgos naturales, ¿cierto? Los inviernos, las inundaciones y demás sobre esos sitios. Solicitudes de amparar espacios acuáticos, esto sí es de lo más complicado. Y ustedes lo conocen porque si es difícil la búsqueda en tierra, pues la búsqueda en cuerpos de agua es mucho más complicada y allí nos venimos enfrentando a esas dificultades como el Canal del Dique, como Hidroituango y como el Estero de Buenaventura. Y lo otro, las peticiones de ordenar la suspensión de exhumaciones para el tema del COVID. O sea, otro tema que pues ya se superó, pero que en su época fue muy importante es que los cementerios estaban desbordados, no tenían crematorios y comenzó a aumentar el número de víctimas de COVID. Y entonces algunos pues decían, no, pues saquemos aquí a las víctimas o a quienes están como NNs para poder inhumarlos del COVID. Y ahí hubo una dificultad grande, ¿no? Porque entonces una emergencia sanitaria versus protección de desaparecidos. Y era cómo lograr ese equilibrio, ¿no? Sin generar una crisis pues sanitaria en los municipios, porque van a decir, bueno, si no tenemos que hacer, ¿qué hacemos con los muertos? ¿Cierto? Y allí pues se trató de lograr un equilibrio y finalmente pues el tema ya se ha venido superando afortunadamente. Bueno, ¿y esto para qué ha servido? Que ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso para qué ha servido? Pues en el caso de Dabeiba, precisamente allí se cruzaron las medidas cautelares de protección del cementerio con el caso 03 y llevó a la entrega digna, identificación y entrega digna de 8 personas, ¿cierto? Que ninguna ha estado relacionada con el conflicto armado y eso fue un trabajo muy articulado con ustedes de medicina legal, precisamente para poder identificar plenamente a estas personas y eso concuerda con el relato de los comparecientes, ¿cierto? Con la construcción de la verdad contrastada. Entonces yo creo que allí es un escenario muy interesante porque se cruza un proceso judicial como el 03 con las medidas cautelares de protección sobre el cementerio. En el caso San Onofre, hemos realizado conjuntamente con la Fiscalía 10 entregas. Y precisamente fue gracias a las medidas cautelares que se agilizó el proceso de identificación y entrega digna de estas familias, de estos cuerpos de estas familias, ¿cierto?
Entonces son resultados concretos, en este caso articulación con el GRUE de la Fiscalía y en el otro pues con Medicina Legal. Ahora, Canal del Dique, para que ustedes vean las complejidades de todo esto. Y esa fue la audiencia que realizamos en Cartagena pues hace ya una semana. Recordemos que en el Canal del Dique pues fue construido hacia 1650, conecta el río Magdalena con Cartagena y por medio de unas ciénagas. Es un corredor habitado por comunidades negras y afrocolombianas, ¿cierto? Algunas indígenas también. Pasa por 19 municipios, por los departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar, llegando hasta Cartagena. Y según el GRAI, que es el Grupo de Análisis de Información de la JEP, entre 1991 y 2015 ocurrieron entre 6.765 y 9.638 desapariciones forzadas. Ahora, volvemos a lo mismo de siempre, la dificultad en la precisión de las cifras, que fue lo mismo que le pasó, digamos, a las dificultades que tuvo la Comisión de la Verdad. ¿Cuántos desaparecidos hay en Colombia? Ustedes saben que las cifras no son iguales, así que más o menos depende a quién le pregunte. Y esa es la dificultad, pues obviamente que también se ve en el tema del Canal del Dique. Allí pues fue la actividad de estos grupos paramilitares durante años que decidieron arrojar los cuerpos, muchas veces descuartizados, de sus víctimas al Canal del Dique, ¿cierto? Y eso tuvo una afectación, no solamente en el tema de desaparición forzada, sino tuvo una afectación ambiental muy fuerte en los acueductos, tuvo una afectación cultural, tuvo una afectación de, digamos, de respeto por esos colectivos, ¿cierto? De afectación a grupos culturalmente diversos. Y viene el tema de la construcción del megaproyecto, que como ustedes saben, pues cuesta más de 3 billones de pesos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué puede hacer la JEP ahí? ¿Cierto? Lo primero, ¿qué fue lo que pidieron? Entonces, en 2021, la ruta del cimarronaje, bueno, y hago aquí un paralelo. Si ustedes pueden buscar por YouTube la audiencia. O sea, si quieren ver una parte de la audiencia que realizamos hace una semana, pues lo buscan por YouTube, le dan audiencia al canal del Dique JEP y pues ahí la pueden ver. Entonces, esta ruta del cimarronaje, que aglutina más de 200 organizaciones, le pidió a la JEP lo siguiente: que decretara una medida cautelar sobre el proyecto, que se pudieran proteger los lugares de disposición de cuerpos, que se adoptara un protocolo de exhumaciones en cuerpos acuáticos y la suspensión de toda la obra. Entonces lo que ellos decían es, hay que suspender toda la obra. Ahora, eso tiene unas dificultades, es que el tema del Canal del Dique es complejo y eso está en el auto explicado, porque está de por medio un tema de consultas previas, ¿cierto?, de las comunidades, un tema medioambiental, y el tema de los desaparecidos. Entonces, son como 3 grandes temas, ¿no? La consulta previa, si se realizó o no adecuadamente, si le consultó a todas las comunidades, si lo que quedó claro, digamos, en la audiencia, es que el tema de la desaparición forzada nunca fue consultado. O sea, y eso es otro tema, y es hasta dónde las consultas previas no toman en cuenta en Colombia el tema de la desaparición forzada. O sea, casi que le explican a la gente que el proyecto lo va a afectar en la pesca o lo va a afectar en sus ingresos o que lo va a beneficiar mucho, pero pues digamos lo que quedó evidenciado en la audiencia y fue lo que nosotros recalcamos, es que las consultas previas tienen que tomar en cuenta el tema de la desaparición forzada. ¿Sí? Eso no es un tema ajeno como tal. Ahora, ¿cómo se preparó toda esta audiencia? Lo primero es que se solicita información. O sea, nosotros no llegamos, digamos, a la audiencia a preguntar todo, no. Lo primero es que hay un proceso de licitación en curso, ¿cierto? Hay que preguntar sobre las consultas, sobre los planes de reparación colectivos, sobre el tema de los desaparecidos. Entonces, todas esas entidades, incluyendo Medicina Legal, como ustedes ven allí, la Fiscalía, el Fondo de Adaptación, Cor Magdalena, Cordique, todas esas entidades, el ALDA, nos tuvieron que remitir información.
O sea, fueron unos cuestionarios. Y entonces, con toda esa información y de la mano de las víctimas, es que se realiza la audiencia. Algo parecido hicimos en el estero de San Antonio en Buenaventura, que también había un tema de dragado. ¿Mm? Porque es que hay otro punto importante en esto y es que como no solamente la construcción de megaproyectos en Colombia, sino los dragados como tal, pues son un escenario que hay que examinar a fondo en relación con el tema de la desaparición. ¿Mm? Bueno, se hizo una georreferenciación, como ustedes lo ven allí y la pueden ver en la audiencia, con los testimonios reservados de postulados de justicia y paz y de las víctimas. Y allí se determinaron, digamos, sitios donde habían sido arrojados los cuerpos. Ahora, obviamente, no es que estén allí, pues por el tema, digamos, del cauce del agua, pero sí se identificaron muchas semejanzas, digámoslo así, o puntos de contacto entre dónde se iba a realizar el megaproyecto y dónde habían sido arrojados los cuerpos de estas personas. Y esa es una información que tienen que manejar los concesionarios y que tienen que manejar, digamos, las autoridades encargadas de la búsqueda, ¿cierto? Y lo cierto es que sí había mucha coincidencia entre una cosa y la otra, o sea, dónde se van a construir las esclusas y dónde fueron arrojados los cuerpos de las personas. Bueno, ahí está la audiencia, que ustedes la pueden buscar por internet. Se realizó en este bello auditorio en Cartagena, este teatro. Y el tema es que también tenía un contenido restaurativo, medioambiental y étnico. Es que estas medidas tienen en cuenta la diversidad étnica de Colombia. Y esa es otra gran diferencia con las medidas cautelares de la justicia ordinaria, donde finalmente pareciera que todos los ciudadanos somos iguales, ¿no? Porque ahí no hay ninguna diferencia entre quien pide una medida cautelar y otro. Bueno, ¿qué medidas adoptar? Ustedes van a preguntar, bueno, ¿y todo eso para qué sirvió? Pues ya les voy a contar. Se le ordenó al Ministerio de Transporte y a la ANI la creación de un protocolo arqueológico forense como desarrollo del apéndice técnico octavo de gestión social de la APP Canal del Dique. Y eso creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando en Colombia se realizan mega obras, megaproyectos, pues sencillamente, si acaso, como en esto, hacen un protocolo de un hallazgo, ¿sí? Es como estábamos haciendo la obra y encontramos un cuerpo. Y entonces paran la obra y el protocolo es que llamen a la fiscalía y se suspende la obra, ¿sí? Eso es todo lo que está pensado. Pero esas megaobras no toman en cuenta la búsqueda, pero no la búsqueda casual o fortuita de un cuerpo, sino la búsqueda de los desaparecidos. Entonces lo que se le dice es, mire, ese protocolo técnico, o ese apéndice técnico es completamente insuficiente, porque eso es para un hallazgo fortuito. Pero acá, si ustedes miran la normatividad, está más regulado el tema de la arqueología, digamos, de hace 500 años, que el tema de la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, esto es completamente novedoso. Igualmente se le ordenó a Cor Magdalena darle aviso a la JEP sobre intervenciones de emergencia, o sea, los famosos dragados. ¿Para qué? Para que la unidad de búsqueda, entre sus competencias, pues haga un acompañamiento, un asesoramiento para que esos dragados, pues tomen en cuenta los derechos de las víctimas. Se le ordenó al Ministerio de Transporte construir una mesa de articulación en donde está medicina legal, ahí está en el auto, para la construcción de un documento de lineamientos para protocolos de futuras obras o proyectos en Colombia. ¿Sí? Eso es completamente novedoso. Entonces, medicina legal va a participar en esa mesa, precisamente ¿para qué? Para que no en el canal del DIC únicamente, sino en todos los megaproyectos, pues, cuáles tienen que ser los lineamientos de búsqueda. Se remitió toda la cartografía realizada por la JEP a las entidades. ¿Para qué? Para que el concesionario pues tenga en cuenta y se le dice, mire, en estos sitios fueron arrojados cuerpos, ahora puede que no estén allí, lo más probable, pero que tome todas las medidas razonables para, digamos que la obra, pues si encuentran algún fragmento o que le ayuden a la unidad de búsqueda para realizar las búsquedas pertinentes. Se le ordenó una inspección judicial al cementerio Albornoz en Cartagena.
¿Por qué? Porque algunas víctimas referenciaban que puede ser que algunos cuerpos hayan sido recogidos en Cartagena y llevados a este cementerio. Entonces vamos a una inspección judicial en el cementerio Albornoz. Igualmente sería bueno mirar otros cementerios a la orilla del Canal del Dique. Ahora, lo que pasa es que, según las víctimas, y es una diferencia con el Magdalena Medio, parece que los paramilitares no dejaban recuperar los cuerpos, ¿sí? A diferencia de Magdalena Medio, donde ustedes ven allí que adoptaban los cuerpos y que las familias pues pagaban para colocarle un nombre y demás, pues eso no pasó en el Canal del Dique. Pero, sin embargo, pues hay que revisar el tema cementerios en la zona de influencia del Canal del Dique. Y lo otro, se les ordenó a la señora vicefiscal la construcción de un plan de acción contra la impunidad. Porque efectivamente, si ustedes ven cuántos desaparecidos hay, pues si tomamos la cifra de 6.000 o 6.000 a 9.000, ¿y cuántas condenas hay? Pues la diferencia es abismal. También se adoptaron medidas restaurativas. Se ordenó a los gobernadores de Atlántico, Sucre y Bolívar y a los alcaldes de 19 municipios el diseño e implementación de una ruta de la memoria con demarcación de placas conmemorativas y narrativas. La concertación sobre los lugares de demarcación de la ruta y el contenido de las placas, así como la estrategia de difusión, debe concertarse con las víctimas. La ruta de la memoria debe dar cuenta de las victimizaciones, capacidad de resistencia y resiliencia, así como la importancia del canal para la búsqueda, identificación y entrega digna de las personas. Y las autoridades referidas en el punto 1 deberán diseñar una estrategia de difusión que dé cuenta de la existencia y propósito de todo esto. Bueno, y allí hay pues partes del auto que nos habla de las medidas cautelares, nos llevan a reflexionar sobre el rol preventivo de la justicia, su capacidad de actuar para evitar la vulneración de derechos. Y hay una frase que dejamos ahí en el auto: nadie se opone al desarrollo, pero este no existe por encima de las personas. Debe propender por el bienestar, por el vivir bien, protegido, encontrado a los suyos o habiendo despedido como es debido a quienes ya no están. Las obligaciones de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada no son concesiones o exigencias desproporcionadas, sino que son, es necesario recordarlo, derechos fundamentales que deben ser incorporados al progreso. Una ruta que no puede convertir en una sociedad mejor más allá de las miradas limitadas y restrictivas de los derechos. Así, el proyecto Canal del Dique es una posibilidad de encuentro entre la producción y la democracia, entre los intereses públicos, privados y comunitarios. Bueno, y ya para ir terminando, otra medida cautelar que decretamos con enfoque étnico. O sea, ¿qué pasa con esos cuerpos desaparecidos que están en territorios de comunidades étnicas? Allí hubo toda una concertación con el Cabildo de Río Sucio. ¿Para qué? Para que, digamos, apliquemos unos protocolos para las búsquedas en territorios de comunidades étnicas, ¿cierto? Respetando su cosmovisión. Y por eso todo se hizo concertado con ellos y con la aquiescencia de sus autoridades tradicionales. Entonces, para decirles que son medidas cautelares restaurativas y con contenido étnico. Y ya para terminar, entonces, yo al principio planteaba unas preguntas y la respuesta pues es fácil, todas son sí. ¿Se pueden decretar medidas cautelares sin que exista un proceso? Sí. ¿Pueden existir medidas cautelares sin víctimas? Sí. ¿Pueden decretar medidas cautelares que protejan colectivos? Sí. ¿Pueden amparar lugares? Sí. ¿Pueden amparar la memoria histórica? Y pueden propender por la protección de excombatientes de FARC también. Esto, como les digo, es una novedad que no escapa a la polémica. O sea, digamos, no todo el mundo está de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero creemos tener suficientes argumentos jurídicos para adoptar todo ese tipo de decisiones. En conclusión, las medidas cautelares decretadas por la JEP no se limitan a asegurar la resulta de un proceso, que es lo de la justicia ordinaria. Por el contrario, su alcance es mayor toda vez que con ellas se busca materializar los objetivos transicionales, en especial la garantía de los derechos de las víctimas por medio de procesos y decisiones restaurativas. Muchísimas gracias por su atención.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.